lo largo, han habido una serie de epidemias, las cuales han causado lógicamente un gran deterioro a la población, pero no vamos a hacer mención de todas, sino en cierta medida comentar cuáles han sido 5 de las más letales, ¿verdad?, a lo largo de la historia. La principal ha sido la viruela, ¿verdad?, que hace 10.000 años antes de Cristo, y a lo largo de todo este tiempo, desde entonces, ¿verdad?, ha causado o causó alrededor de 300 millones de muertes, específicamente en 1520, que fue casi la conquista, ¿verdad?, de todo lo que es América Latina. Tuvimos una baja, ¿verdad?, de 56 millones de nativos, los cuales fueron contagiados con ella. Pero gracias a se logró, ¿verdad?, combatir a través de la vacuna, la cual se erradicó a partir de 1970. En segundo lugar, comentamos, ¿verdad?, de que está el sarampión, el cual logró una baja de 200 millones de personas y que de igual forma se logró rescatar o erradicar a través de una vacuna a partir de 1963. En tercer lugar, tenemos la mal llamada gripe española H1N1, que en el ocaso de la Primera Guerra Mundial a partir de 1918 se inicia en Kansas, Estados Unidos, pero como estaban en la guerra, ¿verdad?, se traslada hacia lo que es el Reino Unido, Alemania, Italia, España. Y se le llama mal llamada gripe española porque todos los demás países estaban en guerra y no permitían hacer divulgación y ellos fueron los únicos que no se unieron y por eso ese nombre. Logró, ¿verdad?, disminuir alrededor de 50 a 100 millones de personas que murieron. En cuarto lugar está la peste negra o peste bubónica, ¿verdad?, que se dio en Europa en el siglo XIV, entre 1347 y 1351, y hubo 50 millones de personas, en donde, ¿verdad?, cómo lograron erradicarla a través de la incineración de las ratas, a través de la incineración de los cadáveres que habían, ¿verdad?, que se encontraban, y de las pulgas, que eran las que transmitían verdaderamente esta situación de la peste negra o bubónica. Y ya más en la actualidad tenemos el VIH-Sida, ¿verdad?, que a partir de 1981 hasta la actualidad ha dado una baja de aproximadamente de unos 35 millones de personas y hay 3.7 millones de infectados con una estadística casi del 2016. Todavía no se sabe bien sobre una cura, pero hay indicios, ¿verdad?, de que al utilizarse antirretroviricos, pues esto disminuye. Ya hay posiblemente un venezolano de que se cree que ya se ha descubierto la cura a través de él. Y específicamente, no tal vez en tanto grado, ¿verdad?, la cantidad de personas que han muerto, tenemos también el virus del Zika, que específicamente a partir del 2014 se da una contaminación por el zancudo en América Latina, específicamente iniciando en Brasil, y hay alrededor de 4.030 muertos. Y esto nos llama la atención porque Infranovi, ¿verdad?, tiene una gran población que tiene como consecuencia a raíz del Zika, ¿verdad?, la microcefalia, y está atendida a través del programa de estimulación temprana y discapacidad múltiple asociados a la visión, sordo-ceguera, ¿verdad?, que atendemos a través de los programas de Infranovi. Entonces, como podemos ver, también si vemos la palabra epidemia, ¿verdad?, viene justamente o se conforma de dos términos o de dos raíces, que es epi, ¿verdad?, que es contra el pueblo, contra, ¿verdad?, la gente, y demos, ¿verdad?, que es lo que afecta no solo a los individuos, sino a la totalidad del colectivo o del pueblo. Entonces, vemos que toda esta cantidad de epidemias, las cuales se transforman a lo largo de la historia en pandemias, que tienen que ser denominadas por la Organización Mundial de la Salud,
porque, ¿verdad?, abarca una gran población y ahí es donde nosotros caemos al coronavirus, ¿verdad?, que es el genoma del SARS-CoV-2, que inicia en Wuhan, China, a partir de diciembre del 2019. Pero es ya declarado, ¿verdad?, como una pandemia a través de la OMS a partir del 11 de marzo del 2020. Y como vemos, como estamos en una época de globalización, se extendió a 40 países en una semana, prácticamente una cantidad enorme. Las anteriores posiblemente habían tenido mayor cantidad de personas muertas o afectadas, pero no habíamos tenido, ¿verdad?, hasta que se da a través de la historia que recogen esos datos, como en la actualidad, a través de la globalización y de los recursos, medios, internet y todo lo que tenemos, nosotros nos podemos ir enterando el mismo segundo, ¿verdad?, de lo que está pasando o aconteciendo en la actualidad mundial. Todas estas consecuencias, como podemos observar, tienen que ver básicamente en que siempre ha sido, ¿verdad?, una primera reacción a las terribles pandemias, ¿verdad?, de pánico, de miedo, de súbito. Todo esto ocurre, ¿verdad?, a consecuencia de lo primero que nosotros vamos a sentir. Después del pánico, lógicamente, viene la huida, y todo eso hace de una u otra manera que al sentirnos amenazados, ¿verdad?, momentáneamente se retrocede a través de todos los logros, los alcances, la medicina, la humanidad, de todo lo que se había logrado. Y la segunda reacción que todos vamos a tener, ¿verdad?, en medio de una catástrofe, es eso de la causalidad, en donde desde el hombre primitivo hasta el moderno, simultáneamente vamos a hacer una parte de dar una culpabilidad hacia a alguien a manera de un castigo. Culpar a otros, por ejemplo, la peste negra vino de China, la sífilis viene de la India, el SIDA vino de África. Entonces, en todo esto siempre hay, ¿verdad?, esos factores que nos van a estar como amenazando. Tenemos un contagio, ¿verdad?, en donde eludimos totalmente a las personas enfermas, sepultar o quemar a los muertos, abandonar los lugares. Entonces, hacemos una especie de aislamiento, que es la huida, y el acordonamiento, que es la cuarentena o la protección de las fronteras. Entonces, partiendo de eso, ¿verdad?, que ya caímos a entender que desde cuándo, a la larga de la historia, el ser humano ha venido enfrentando una serie de epidemias y pandemias que han privado, ¿verdad?, de la vida a muchos centenares de personas. Entonces, vamos a dar inicio en este momento a nuestra ya ponencia. De todo esto, nosotros tenemos consecuencias, ¿verdad? El confinamiento, que es toda la parte en donde nosotros estamos encerrados por un periodo extenso en el hogar, es una situación procedente, dice, de la historia reciente. Esto nos viene a afectar a nuestra situación física, ¿verdad?, y psicológica, porque vamos a presentar una serie de situaciones que se van a ver reflejados en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, la paralización, lógicamente, de la actividad económica, el cierre de los centros educativos, el confinamiento de toda la población durante semana, ha superado la situación, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo, y con múltiples estímulos generadores de estrés. Y aquí vamos a ver un poco, ¿verdad?, de qué es el estrés. Normalmente todos decimos, ay, estoy estresado, ay, pero es esa reacción, ¿verdad?, conjunto de reacciones fisiológicas, o sea, que me producen, que se presentan cuando una persona sufre, ¿verdad?, un estado de tensión nerviosa, producido de diversas situaciones, ya sea, ¿verdad?, a través del ámbito laboral, personal, en donde
ese exceso de trabajo, ese exceso de ansiedad, situaciones traumáticas que se viven, es lo que nos va produciendo el estrés. El estrés lo podemos visualizar, ¿verdad? Con un estrés normal, que es el que deberíamos de tener porque vamos a dar respuesta a una necesidad inmediata, ¿verdad? Ya cuando se nos convierte en un estrés patológico, es cuando ya no podemos nosotros hacerle frente a esta situación, ¿verdad? El estrés postraumático, porque nos ha generado una situación que queda en nuestro subconsciente, y el estrés laboral. Entonces, los síntomas de estrés pueden estar afectando la salud, aunque uno no se da cuenta, básicamente, de que está ahí presente, ¿verdad? Uno puede pensar en una enfermedad que es la culpable, por ejemplo, que tengo dolor de cabeza, que padezco de insomnio, menor productividad en el trabajo, pero el estrés en sí es lo que posiblemente me esté, ¿verdad?, provocando esta situación. En todo este confinamiento, ¿verdad?, reaparecen esos temores ancestrales que teníamos, porque nos da miedo ir a un hospital en donde no vemos que los mismos médicos, ¿sabes?, inicialmente no querían ni atender a los enfermos. Los laboratorios de repente rehusaban, ¿verdad?, tratar el virus, alegando insuficientes materiales que no les había proporcionado el gobierno, pero era justamente también esa inseguridad que nosotros estamos evidenciando. Entonces, todas estas reacciones, ¿verdad?, nos producen de una u otra manera, o vienen de esta situación que nosotros vemos a través del estrés que nos provoca todo el confinamiento. Hay dos factores, ¿verdad?, que nos afectan más. Es la interrupción de hábitos durante el confinamiento y la instauración de otros poco saludables. Em, Malos hábitos alimenticios, los patrones de sueños irregulares, el sedentarismo, mayor uso de las pantallas, pueden derivar en problemas físicos. Entonces vemos que estas situaciones ha venido, ¿verdad? El COVID ha venido a interrumpir todos los hábitos o las rutinas que nosotros ya teníamos establecido. Nos levantábamos a una hora, teníamos una comida a una hora, íbamos al centro Infranovi o a cualquiera de los centros de atención de las personas con discapacidad, íbamos a nuestro trabajo, y entonces hemos visto que esto es una de las situaciones que nos está cambiando. Y luego también tenemos, ¿verdad?, la parte del estrés psicosocial, que es la manifestación de sentimientos de frustración y aburrimiento. Frustración porque no sé qué es lo que me espera, no sé por qué se está dando, empiezan todos esos cuestionamientos. Aburridos porque no tenemos con quién compartir, ¿verdad? No tenemos esa rutina de salir de nuestros hogares, aquellos que los podíamos hacer, o aquellos que ya tenían como rutina quedarse en casa haciendo sus labores domésticas. Pues de una u otra manera también hay cosas que le han cambiado, como el salir todos los días al supermercado, al mercado, todas esas cosas, para cubrir, lógicamente, todas las que son sus necesidades básicas o problemas económicos. Dentro de todo esto, ¿verdad?, nosotros vemos que hay factores de vulnerabilidad, y esto es muy importante. Todo lo que es la estructura, ¿cómo nos vamos a ver nosotros a poder abordar en una familia en donde el hacinamiento, el espacio estrecho en donde viven, solo hay un dormitorio, ¿verdad? Solo tenemos una cama, estamos acostumbrados a mamá dormir con sus 10 niños. Entonces, eso, al decirnos como primera instrucción de la noche a la mañana, quédate en casa y no tienes que estar en un aislamiento de 1 metro, 2 metros, cómo, ¿verdad?, ese factor va a impactar, ¿verdad?, en mi psique. Otro de los aspectos que nosotros tenemos que considerar es la edad. Estamos hablando también, ¿verdad?, de las poblaciones que están siendo más afectadas, ¿verdad?, es el adulto mayor, debido a las múltiples situaciones que puede enfrentar, ¿verdad? Llámese situaciones de
de su presión, de su diabetes, situaciones de enfermedades, las cuales ya las tenía antes del COVID. Entonces, al verse esta pandemia, ¿verdad?, afecta a las personas más vulnerables. El sexo, por ejemplo, las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión y de una u otra manera también las mujeres tienen en cierta medida, que abordar por situaciones ya impuestas, ¿verdad?, por la sociedad, aunque tenga que realizar un teletrabajo, ¿verdad?, tiene la responsabilidad netamente de atender a actividades domésticas, de actividades educativas con los niños, que de repente se ha vuelto, ¿verdad?, la maestra en casa. La mujer también tiene que ver situaciones que si es el cuidador de una persona con discapacidad, o sea, todas estas situaciones lógicamente le van a ir generando una situación, ¿verdad? Y un riesgo mayor de ser más vulnerable ante la situación de los hombres. Y luego también tenemos, ¿verdad?, la condición física o mental que requiere un esfuerzo adicional para incorporarse. Nosotros estamos más encaminados a veces a pensar si la persona con discapacidad física, la persona con discapacidad sensorial, pero ¿qué hay de aquellas personas que tienen, ¿verdad?, una condición mental, una situación que les toca enfrentar una depresión, ya un trastorno de ansiedad y situaciones así? Entonces estamos viendo que estas poblaciones se encuentran en este momento, ¿verdad?, mucho más vulnerados ante la situación del COVID. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Que vamos a nosotros poder ver en esta situación. Podemos esperar dos tipos de afectaciones de tipo netamente psicológico. Todo lo que tiene que ver con los problemas de la pandemia tienen que ver, por ejemplo, la salud, ¿verdad? Lo primero, la primera situación que nosotros empezamos es: me iré a enfermar, ¿verdad? ¿Cómo voy a verme si me toca movilizarme a un hospital? Cuando decían que el hospital no estaba preparado porque no habían todas las medidas de bioseguridad que debía de tener. Y luego, ¿verdad?, la situación que si estando alejada de la familia porque no puedo tener acceso por el miedo al contagio, ¿verdad? Si muero, ¿cómo van a ser, ¿verdad? Todavía no estaban establecidos los protocolos de duelo, para poder hacer el entierro de estas personas y dejaron, ¿verdad?, a una persona 2 y 3 días en cualquier lugar sin poder darle cristiana sepultura. Todo esto también, lógicamente, viene a afectar o se ve afectado por la economía. Al decir de que todos estamos en confinamiento, que se cierran todos los lugares de trabajo, la mayoría por lo menos de trabajo, inmediatamente nuestra economía, la cual, verdad, es muy endeble, porque sabemos que somos un país subdesarrollado, nos vemos afectados y a preguntarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Me irán a pagar? Y eso es lo que tenemos un empleo, ¿verdad?, mensual, y las personas que de una u otra manera viven del día a día, esas personas que venden pan, que venden una bolsita de mango y que con esa cantidad que ellos perciben, ¿verdad?, tienen que hacerle frente a su alimentación y a dejar para la compra del producto el siguiente día. Entonces, todo eso también, eso es lo que de inicio vemos. Sin embargo, no estamos considerando todo la decadencia que esto va a provocar a nivel social. Esto también genera una convulsión social, puesto que las microempresas o las empresas grandes o todas las personas quedamos en aquella situación de qué vamos a hacer. Hay una situación de una bolsa solidaria o de un saco, como le quisieron llamar, ¿verdad?, la cual no pudo dar cobertura al 100% a aquellas personas muy necesitadas y de aquellas que de una u otra manera creemos, ¿verdad?, porque tenemos un sueldo, que también estamos de una u otra manera en alguna que otra situación que se ha venido a demeritar nuestra situación económica y social. Ahora,
Los problemas más específicos a nivel psicológico, lógicamente, es el miedo al contagio, ese miedo propio de que un familiar, ¿verdad?, se contagie. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya en casa habíamos dispuesto, bueno, si no hay, ahí en el patio vamos a hacer los 5 hitos que somos aquí y ahí nos vamos a enterrar unos a otros para no tener que nos metan en una fosa común con personas que no sabemos. Entonces, tal vez esas son una de las situaciones que creo que la interesante, ¿verdad? De parte de todo lo que estamos viviendo es la toma de decisiones que de una u otra manera tenemos que adoptar a nivel de las familias, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos individuales, pero también cada una de nuestras familias está viviendo una situación específica, diferente. No podemos comparar para unos es más importante la salud, para otros es más importante el trabajo, para otros es más importante la parte social porque estaban acostumbrados a salir todos los días, a tomarse un cafecito con la amiga, ¿verdad? Entonces eso merma, ¿verdad?, nuestra situación de el contagio, merma todas esas situaciones. Algunos pertenecemos a iglesias y no podemos accesar a eso más que a través del canal 48, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa sensación de vulnerabilidad y lo más importante, ¿verdad?, es esa incertidumbre, el que qué va a ocurrir con mi vida de aquí en adelante, qué voy a hacer, si de seré capaz, me irán a él. Entonces se viene una serie de cuestionamientos. Y he aquí, ¿verdad?, en donde se cree, ¿verdad?, a través de toda la información que se tiene, de los estudios que se hacen a nivel psicológico, que existe la posibilidad, ¿verdad?, si es que ya no está, de que vamos a generar, y esta crisis genera, ¿verdad?, situaciones psicopatológicas, porque no es lo mismo que yo tenga estrés por algo mínimo, que yo tenga, me pueda sentir triste, ¿verdad?, porque tuve algo que no logré, a que aunado a todo eso, ¿verdad?, yo voy a desarrollar un trastorno, que ya esto es una situación que tiene que ser atendida por profesionales. Pero, ¿qué profesionales me van a atender en este momento? Sí, la mayoría de los hospitales, ¿verdad?, su prioridad básica está siendo para atender la parte de salud enfrentada por el COVID. No así para aquellas personas que tienen ya un trastorno o un inicio, pero se les ha venido a incrementar porque el Seguro Social o cualquiera de los hospitales tal vez no están proveyendo del medicamento que estas personas necesitan. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que vamos a enfrentar el trastorno de ansiedad, que es básicamente, ¿verdad?, de ese agorafobia, que es una situación del temor a salir del espacio donde estoy encerrada. No puedo salir, no puedo abrir mi puerta y que nadie me vea porque me voy a contagiar. Entonces tenemos el temor a eso, al contagio, en particular el contagio familiar, ¿verdad?, a la crisis económica, social, el miedo a salir del hogar. Luego, ¿verdad?, podemos desarrollar viene el trastorno depresivo, a causa de que tengo desempleo, cerraron la fábrica, disminuyeron los salarios, solo van a dar el tal por ciento, etcétera, etcétera. Existe lógicamente una inestabilidad económica, ese distanciamiento social que les comentaba de que hay personas que necesitan ser escuchadas o tener contacto social porque todos los seres humanos somos básicamente, ¿verdad?, desde que nos fuimos creados, un ente social, en donde tenemos que estar rodeados de las demás personas para tener, ¿verdad?, una comunicación básica. Entonces, todo esto de la depresión también se ve a veces por el sedentarismo. Puede ser algunas personas más sentadas, viendo televisión, porque es el único medio tal vez de distracción. Y no se nos permite, ¿verdad?, tener una situación, perdón, de recreación. Luego tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo, que algunas personas en alguna medida podemos tener algunos rasgos, ¿verdad? Yo gozo a veces cuando
subograda, de repente cuento de 10 en 10 y me gusta hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando ya eso se me vuelve un trastorno? ¿Verdad? Actitudes excesivas hacia la higiene, por ejemplo, hacia la higiene personal y en el hogar para evitar el contagio. Yo comento ahorita que digo que ya se me van a desgastar mis huellas dactilares porque de tanto que limpio, ¿verdad? Determinadas áreas, baños, cocina, con cloro, los zapatos, la ropa. Entonces, eso tal vez, si uno no lo logra controlar, ¿verdad? Me comentaba una de las familias, una de las madres me decía, los primeros días era una exageración cuando yo salí, porque tenía que salir por mi muchachito, ¿verdad? Por su situación de convulsión. Y yo, era una situación cuando regresaba en la casa de todas las medidas de bioseguridad que ella había implementado. Y eso, ¿verdad? Lógicamente, cuando no se logra controlar, pues podemos caer a un trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno del sueño, básicamente, ¿verdad? Que cambiamos las rutinas en alguna medida, los horarios, nos levantamos un poco tarde, yo al menos me acuesto tarde, a veces ando dando vueltas a la 1, 2 de la mañana todavía, y entonces nos cuesta básicamente conciliar el sueño y ese momento para despertar. No es lo mismo que nosotros tengamos un sueño reparador, que mínimamente debería de ser de 8 horas, para que nuestras neuronas, para que nuestros órganos, ¿verdad? Tengan la alimentación que deben de tener a través de ese descanso que solamente lo da el sueño reparador de la noche, no así el sueño de la mañana, de la tarde, porque quiero estar, como dicen, haraganeando. Son cosas muy diferentes. Y el estrés postraumático, ¿verdad? Cuando hemos tenido anteriormente o en el momento, ¿verdad? La muerte de una familia, de un familiar, el estar sometidos a ese exceso de información y de tensión relacionado con todo lo que es la pandemia. ¿Qué vamos a tener definitivamente como consecuencias físicas que podrían generarse? Hablamos de una hipertensión que está asociada al exceso de tensión emocional, a la sensación de correr peligro constantemente. Podemos desarrollar, ¿verdad? El incremento de la diabetes debido tal vez a la mala ingesta alimentaria, a la situación de sedentarismo, a la falta de ejercicio, al exceso de estrés, pasamos más irritables, a la depresión, a la ansiedad, todo eso. Vamos a tener, posiblemente algunas personas pueden exacerbarse sus afecciones cardiovasculares, que posiblemente ya las tenían, ¿verdad? Pero se le pueden incrementar a través de la ira, el enojo no liberada de manera adecuada. Todo esto da lugar a afecciones cardiovasculares. Y el debilitamiento del sistema inmune, que esto es algo sumamente importante. Si nosotros tenemos fortalecido nuestro sistema inmune, vamos a poder afrontar cualquier tipo de enfermedad, específicamente, ¿verdad? Estas que son más que todo virales, en donde lo que más afecta es cuando nosotros tenemos débil nuestro sistema inmune, lógicamente vamos a tener mayor probabilidad de que el COVID, el SIDA, ¿verdad?, nos ataque y no tengamos mayor número de defensa. Y todo esto se ve incrementado a través de la tristeza, que disminuye todo el sistema inmuno y genera predisposición a enfermedades respiratorias. Siguiente. Entonces, en todo esto, ¿verdad? Vamos a dar algunas recomendaciones que de una u otra manera pudieran, que no son eh, una camisa de fuerza, pero que de una u otra manera también la literatura nos dice que nosotros vamos a tener que aprender a identificar los pensamientos que puedan generar malestar. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen, ¿verdad? Síntomas que incrementen un malestar emocional. Entonces, nosotros somos mente, cuerpo y espíritu.
O sea, es una triada, un triángulo en donde si nuestro cuerpo está mal, ¿verdad? Nuestra mente, lógicamente vamos a tener una afectación a nivel mental, psicológica y la parte espiritual que también nosotros tenemos que tener en sintonía. Entonces, esos pensamientos intrusivos que se nos vienen a nuestra mente de que me voy a enfermar, qué va a ocurrir si yo me muero, cómo voy a dejar a mis muchachitos, quién los va a proteger, quién los va a cuidar, porque no he asignado todavía la responsabilidad para mi niño no puede ser independiente todavía. Entonces se van a generar, ¿verdad? Esos pensamientos. Pero lo importante, y aquí es, ¿verdad? Que se pueden tener, pero cuando no se convierte en un trastorno, cuando yo soy capaz de identificar en qué momento estoy generando una situación de mayor salivación, una situación de mayor ritmo cardíaco acelerado y todo, y entonces me detengo y pienso de que eso lo puedo controlar. Ok, de igual forma aprendo a reconocer las emociones y a aceptarlas. Si es necesario, ¿verdad? Comparta su situación con personas más cercanas a usted para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita. Lógicamente, nuestras situaciones de vivencia no las tenemos que andar divulgando con cualquier persona, pero siempre tenemos alguien de confianza con la cual podemos nosotros abrir, ¿verdad? Sincerarnos, esa escucha inteligente, esa escucha activa que estas personas tienen, llámese un familiar, llámese un pastor de una iglesia, llámese un profesional de psicología, de un psiquiatra, el médico. Entonces, estas personas van a poder orientarnos y escucharnos y darnos, ¿verdad?, algún tipo de orientación adecuada. El hecho de poderlo dialogar con alguien y que nos escuchen, de esa manera nosotros ya estamos liberando, ¿verdad?, todas esas emociones. Recordemos que, vuelvo y repito, que nosotros somos eso, el pensamiento, que es todo el nivel cognitivo, ¿verdad? Las emociones, de todo lo que yo siento, y la parte conductual, esa acción que yo voy a tener ante las crisis que me va a tocar enfrentar. Otra de las situaciones que nosotros podemos recomendarles es que intente mantener un ciclo de sueño regular. Bueno, eso es para mí también, ¿verdad? El ser humano funciona a través de los ritmos circadianos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una hora, aunque estemos, ¿verdad?, en cuarentena. Yo me levanto a las 5 de la mañana. No, tal vez me levanto, pero sí me despierto, voy al baño. Es una acción, ¿verdad?, que ya mi cuerpo está habituada a esa situación, hacemos una rutina y entonces nuestro reloj biológico, ¿verdad?, funciona. Trate de educar a su cuerpo manteniendo una hora establecida al dormir y despertarse, además de adecuar su área de descanso. O sea, nosotros tenemos a veces, ¿verdad?, dentro de nuestras habitaciones un televisor, tenemos ahí pegado el celular. Entonces, todas estas redes sociales, si nosotros nos activamos, a mí me ocurre y trato de hacer mi teletrabajo a veces a las 10, 11 de la noche y cometo el error hasta de enviar trifolios o enviar información a los padres y digo, qué pena, pero tal vez y después quedo toda activada que ya no me puedo ni dormir. Entonces vemos, ¿verdad?, que todas estas situaciones del ciclo del sueño es algo bien importante. La activación, mantenerse activo mentalmente, bueno, si nos gusta la lectura, si nos gusta el trabajo, la música, actividades de ocio, ¿qué nos va a generar esta situación de pandemia? Que nosotros nos veamos en la necesidad de ser más creativos. No todos tenemos talentos, por eso hay que pedirlos o hay que desarrollarlos, ¿verdad? Porque va a ser necesario que nosotros activemos todo eso a nivel físico, a través del ejercicio físico, si nos gusta bailar. Todo esto son excelentes estrategias que van a regular todo lo que son nuestras emociones y el cuerpo. Y la compensación, se puede utilizar este tiempo, ¿verdad?, para cumplir deseos pendientes, profundizar en la convivencia con la familia, leer un libro, ver una película pendiente, dedicar más tiempo a otras aficiones, etc. Y todo lo que es comida y bebida, ¿verdad? Procurar comer sano, equilibrado,
aumentar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares refinadas, así como también el alcohol, la cafeína. Bueno, la situación no es para todos. Aquí hay que aclarar a algunas personas, si solo tenemos frijolitos, pues solo frijolitos vamos a comer, ¿verdad? Si tenemos algún acceso, por lo menos una vez a la semana, que sea un pedacito de pollo o de carne, pues eso es lo que nuestra economía, eso no es, como dicen, eso va a ser adecuado a la necesidad, pero lo importante es reconocer, ¿verdad? Que hay muchas cosas que si bien no tenemos carne, podemos hacer una berenjena, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué cosas pueden suplir esa necesidad genérica que nosotros, alimentaria que nosotros podemos tener? Y en última instancia, ¿verdad? Buscar ayuda de personas que puedan básicamente darnos esa ayuda psicológica o profesional, llámese a alguno de las personas que yo ya mencioné. Seguimos. Ahora, a nivel de institución, ¿verdad? Infrainnovi, por ejemplo, ha adoptado a través de todos los docentes itinerantes, estarles dando seguimiento a los diferentes programas, los diferentes usuarios, a los padres, ¿verdad? Se han implementado una serie de medidas institucionales a través de lo que es el WhatsApp, de lo que es todas las redes sociales, por donde se les han mandado algunas planificaciones, en donde se les manda información de lectura para que puedan estar ustedes informados. Y todo eso viene de una u otra manera, ¿verdad?, a favorecer la atención que antes era, ¿verdad? Netamente atención, ¿verdad? Dentro del centro Infrainnovi o de cualquiera de los centros que hoy están en este webinario, sabemos, ¿verdad?, que a estas personas se les daba todas las instrucciones presencial, pero que en este momento se tuvo que implementar de una manera acelerada, ¿verdad?, toda la utilización de las redes sociales. También se están realizando, ¿verdad?, estudios para identificar estos problemas a través de encuestas, a través de cuestionarios, para conocer básicamente cuáles son las necesidades, cómo están enfrentando estos padres, ¿verdad?, de acuerdo a su situación real, todas las situaciones que les toca estar enfrentando. De una u otra manera hemos tenido que implementar la capacitación a través del Infop, ¿verdad?, vía virtual, y todo esto, ¿verdad?, como lo mencioné anteriormente, el seguimiento de los casos en riesgo, dependiendo de las necesidades, pues cada uno se comunica con los directores y los directores buscar alguna estrategia para poderle dar respuesta a cada uno de los casos. Y ya para finalizar, ¿verdad? Hay una frase, ¿verdad? Si nos vamos a contagiar de algo, que sea básicamente, este contagio sea de fe, de esperanza y de amor. Creo que algo importante es que esta situación del COVID no solamente ha traído, ¿verdad? O puede verse desde el punto de vista negativo. Si nosotros lo podemos ver desde un punto de vista positivo, esto ha permitido que todos nosotros podamos consolidar vínculos entre los hijos, entre el esposo, ¿verdad? Podemos orar juntos, podemos comer juntos, porque debido a veces a las actividades, estas situaciones de unirnos en una mesa para compartir los alimentos, llámese una tortilla o llámese un pedazo de pescado, ¿verdad? Esta es una oportunidad, es una fortaleza que nosotros estamos teniendo como algo positivo. De igual forma, vemos, ¿verdad?, que podemos reestructurar algunas situaciones que antes no las pudimos hacer, limpiar la casa, el botar cosas, todas estas situaciones, ¿verdad? Al igual también el rescate de los valores, el aprender a la unidad, el aprender a la colaboración, a veces la tolerancia, porque dentro de una casa podemos haber diferentes tipos de personalidades y de repente más de algún momento, ¿verdad?, nos vemos saturados. Yo gozaba con uno de los vecinos que hasta hay un meme que está como en el tercer piso y salió a la azotea a gritar, ya no aguanto a mi mujer, ¿verdad? Porque
que de una u otra manera sí vimos que a lo largo de todo esto, ¿verdad? Se incrementaron una serie de situaciones. Por ejemplo, me comentaba alguien, ¿verdad? De la cantidad de femicidios que se ha incrementado durante esta crisis. Entonces, si nos vamos a contagiar, ¿verdad? Que sea de algo que sea de fe, esperanza y amor. Gracias, ¿verdad? Por su atención. No sé, ahora pasamos al proceso de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes está interesado en profundizar, porque el tiempo, pues, no me permitía abarcar más. Tal y como lo decía la licenciada Yadira, muchísimas gracias por esta ponencia. Empezamos la ronda de preguntas y respuestas y aquí tenemos una de Gustavo, que dice, ¿qué recomienda a personas que perdimos un ser querido? Bueno, todos sabemos que hay un proceso de duelo y que cada quien lo vive de diferente manera. Algunas personas, ¿verdad? Guardamos un luto de toda una vida a través de un vestido negro. Algunas personas vamos al cementerio casi todos los días. Algunas personas, si somos creyentes, pues hacemos ese proceso de oración a través de 12, 9 días o de un triduo. Pero a nivel psicológico, en este momento de pandemia específicamente, al no tener la opción de poder hacer ese duelo, de poder enterrar a nuestros seres queridos, de participar la familia completa, porque no se permitía tal vez un número mayor de 5 personas. Entonces, eso va a generar de una u otra manera, ¿verdad? Un sentimiento ahí de que no lo va a poder superar. Entonces, lo idóneo, lógicamente, es tener todo ese proceso del duelo, ¿verdad? Que es llanto, que es el dar el duelo completo, requiere, ¿verdad? De estos pasos y lo vamos a tener que ir asumiendo de acuerdo a nuestra pensamientos, a nuestra personalidad. Tenemos aquí, Tito Gabriel está pidiendo la palabra. Entonces, Tito, ¿puedes hablar? Yo tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, en mi caso personal, yo terminé clases hace una semana y ya literal estoy a punto de, aquí tengo una ventana y paso un montón de tiempo parado en la ventana diciendo cuándo va a terminar eso porque quiero salir. Yo en mi caso terminé clase, que era algo que me daba un poco de entretenimiento, digamos, a lo largo del día. ¿Qué me recomienda usted, Lick, a mí o a todas aquellas personas que tienen un caso similar al mío, que por alguna u otra razón no acaban de terminar clase o lo que sea, para entretenerse uno, porque yo el YouTube ya le di vuelta. Sí, ¿verdad? Yo entiendo. Bueno, la primera recomendación tendría que ser el nuevo descubrimiento, Tito, de la parte creativa. Es increíble en este momento, ¿verdad? Cómo de lo que yo creo que no he sido capaz, lo estoy haciendo, ¿verdad? De repente, por ejemplo, cortar el pelo a mi hija, ¿verdad? Que nunca con una tijera toda chachajeada que tenía porque no tenía acceso a salir donde una peluquería, ¿verdad? Entonces, creo que esto es otra de las ventajas o de las cosas positivas que nos puede generar esta situación, es el hecho de descubrir qué talentos, ¿verdad? ¿Qué habilidades tenemos ahí internas que no las hemos podido hacer? Me decía alguien, yo vivo sumamente ocupada, paso haciendo costuras o paso haciendo, ahorita con esto de la necesidad que hay de las vendas estas que tenemos que utilizar en la boca, ¿verdad? Para evitar el contagio, se está dedicando a costurar, a hacer esas cosas. Otros, ¿qué cosas en realidad tenemos que redescubrir que tenemos como talentos para que
Si no somos hábiles para la computación, pues hacerlo. En el caso de las personas con discapacidad, sé, ¿verdad?, que hay acceso a través del Infopo, a través de que se puedan, ¿verdad? O a través del mismo YouTube. Yo sé, yo te conozco, Tito, y sé que eres una persona, ¿verdad?, que tienes muchas habilidades tecnológicas, pero habrán cosas que todavía no las has descubierto y que te servirán de una u otra manera. El leer, el aplicar el braille, por ejemplo, se me ha olvidado. O sea, ¿qué cosas puedo hacer? Ejercicio dentro de casa. Todas estas situaciones que me permitan de una u otra manera pasar ocupado. Porque si no lo hacemos, ¿verdad? Entonces podemos de una u otra manera caer a una situación como las que hemos mencionado anteriormente. Bien, tenemos aquí otra pregunta de Keila Dávila. Dice, cuando hay un retorno a las aulas de clases, existe el miedo de enviar a nuestros hijos por temor a un contagio. ¿Qué recomienda? ¿Enviarlos, dejarlos en casa por temor a que se pierda el año o no enviarlos por lo que resta del año? Bueno, primero que todo, esa es una toma de decisión, pero tengo entendido que todo lo que es el sistema educativo, ¿verdad? Las disposiciones gubernamentales son las últimas que van a ser incorporados debido a que hay que hacer todos los protocolos. De hecho, por eso están ahorita en el proceso, ¿verdad? Del regreso o el retorno de una manera inteligente, en donde cada una de las instituciones, llámese empresas grandes, microempresas, ¿verdad? Las mismas iglesias, van a tener, ¿verdad? O están haciendo sus protocolos en donde me comentaba alguien, nosotros atendemos y la sala de espera es un banco en donde hay 2 y 3 personas esperando que se les atienda. Entonces, ahorita que vamos a volver la otra semana, ¿verdad? Vamos a iniciar a hacer todo ese análisis de qué manera nosotros podemos brindar las atenciones al igual que lo hicieron los bancos, en donde nos pusieron unas carpas, en donde los mismos supermercados que nos han hecho los circulitos de 1 o 2 metros de distancia, ¿verdad? Todo lo que es la parte del tomarnos la temperatura. Yo sé que todo eso requiere de una u otra manera que la institución se dote, porque difícilmente podemos seguir como lo que pasó y se vio a nivel del sistema educativo, que ya es pandémico, colapsado verdaderamente, ¿verdad? Pero que los mismos doctores son los que tienen que suplir todos sus implementos de su gel, de su mascarilla, a veces de los diferentes tipos, ¿verdad? Para protegerse, porque aquí no es que, ay, si el gobierno no me lo da, yo voy a salir, porque recordemos que eso es lo que puede ocurrir. Entonces, en el sistema educativo tengo entendido yo que quizás el retorno será el último, tipo agosto, pero durante todo este proceso, ¿verdad? Las instituciones educativas van a tener que ver, elaborar sus protocolos de forma tal que puedan brindar ese tipo de atención, porque recordemos que el niño es inquieto, es imprudente, va a andar abrazando. Igual, yo encuentro una persona que conozco y mi primer tendencia es a dar un abrazo, porque estoy acostumbrada, ese es mi hábito. Entonces tengo que reestructurar mi mente, ¿verdad? De que ya no voy a ir a una iglesia, ya no voy a dar en la paz, ¿verdad? O situaciones así que ya no van a ser permitidas, que voy a estar a una distancia. Entonces, creo que esas situaciones las va a tener que asumir cada quien. Sin embargo, si el temor o la situación de que mi niña se puede contagiar, vuelvo y repito, será una decisión personal, pero recordemos de que el sistema, ¿verdad?, está implementando todo lo que es la parte de apoyo virtual, que está permitiendo que los niños estén en casa. Sé que no es lo más fácil, pero es la medida que ellos adoptaron. Bien, gracias Lick, tenemos aquí un comentario de Noé Pérez. Buenas tardes, colegas, un gusto saludarles y felicitarles. Considero que la técnica de escucha activa es muy importante en estos momentos, principalmente para nuestras familias. Es importante desarrollar esta habilidad en este momento y conocer cuáles son los pasos a seguir. Otra cosa, considero importante desarrollar primeros auxilios psicológicos,
Es importante, nosotros estamos haciendo esto en las comunidades y nos está funcionando muy bien. Estamos, saludos, un abrazo a la distancia. Sí, gracias al colega. Verdaderamente la escucha activa es algo bien importante. Uno cree, como digo, vuelvo y repito, no lo vamos a hacer con cualquier persona, pero sí verdaderamente el hacer un comentario, el descargar algunas de nuestras emociones, ¿verdad? Permite esa liberación y que nos ayuda de una u otra forma a que estabilicemos, ¿verdad? Todas esas angustias, temores, depresiones que podemos estar enfrentando. Tenemos aquí otra pregunta, es de Jessica González. Y dice, ¿cómo ayudar a niños menores en este tiempo? Eso es algo bien interesante, ya que recordemos de que casi todos los niños, ¿verdad? Por su edad, de 0 a casi 5 años, son niños con bastante inquietud. Algunos de ellos fácilmente, ¿verdad? Las personas sin mayor son ni ton, tendemos a decir es un niño hiperactivo, ¿verdad? Pero recordemos de que por la misma situación de nuestro embarazo, en donde las mujeres tenemos toda un cúmulo de actividad, nuestros hijos salen, ¿verdad?, con mayores estímulos y ahora que tienen mayores estímulos tecnológicos. Es bien importante que los niños, aún en espacios pequeños, ¿verdad? Procuremos hacer toda esa labor de juegos interactivos, de juegos como por ejemplo rompecabezas, como por ejemplo los legos, situaciones y si no las tenemos, aún con chapitas, aún con palitos, ¿verdad? Que permita que genere la creatividad en el niño, que ellos puedan de una u otra manera canalizar toda esa situación de inquietud que tengan. Y es algo bien interesante verlos cómo ellos mismos, ¿verdad? Van buscando estas herramientas dentro del ambiente que podemos tener en casa, si tenemos un patio, pues sacarlos a demostrarles o a enseñarles lo que ya casi no hacemos, ¿verdad? El niño a veces ahora hay que enseñarles al reverso de las situaciones. Por ejemplo, él ve en un supermercado una pera, una manzana, pero a veces no sabe de dónde proviene. Entonces, enseñarle a través de una semillita, vamos a plantar vamos a germinar, ¿verdad? Ver todo el proceso de germinación. O sea, cosas que de una u otra manera le enseñen al niño esa situación y convivencia nuevamente, porque esto es a lo que nos está llamando esta situación de la pandemia, volver al respeto de la naturaleza, esa convivencia de que la naturaleza nos da a nosotros el aire, la naturaleza nos provee el alimento, pero que nosotros a través, ¿verdad?, de toda la contaminación que estamos teniendo, estamos degenerando el ambiente. Ok, tenemos también una pregunta de Ingrid. Hola, buenas tardes. Yo tengo la inseguridad si perderán el año escolar y posteriormente le cederemos la palabra a la licenciada. Bueno, yo lo de si se va a perder el año escolar no creo, puesto que siempre la Secretaría, ¿verdad?, adopta algunas antecrisis, ¿verdad?, de la promoción, entonces creo que no se va a perder el año. Tal vez si no ha sido por A o por B responsable o no ha podido accesar a las tareas, pero creo que no sería un año perdido, pero yo esa respuesta no la sé al 100% porque no es la área educativa la mía. Creo que la licenciada Carelli, cuando intervenga, tal vez podrá ampliarlo. Adelante, Licarelli. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo para los papás. Licenciada, felicitarle y agradecerle por su exposición. Creo que ha sido muy enriquecedora. Yo tengo una consulta considerando a los pequeños de estimulación temprana. Usted ya dio algunas recomendaciones que antecedieron a este proceso, pero me gustaría saber, licenciada, ¿qué usted recomienda para un niño con discapacidad múltiple
que de alguna manera, como todos, está percibiendo esta situación y pues los padres, por sus miles de problemas, transmiten esto a los niños. Hay niños, por ejemplo, de los cuales yo tengo, que los papás me dicen, no, pero es que este niño se me está comportando diferente porque antes salía, iba a clase, ahora solo está en casa, se pone agresivo, no quiere contestar. ¿Qué recomienda usted para disminuir esos ambientes de estrés o de algún tipo de sintomatología que tienen los niños a causa de esta crisis? Saludos. Gracias, Kareli. Eso es algo muy interesante y gracias por enfocarlo así, porque aquí es algo bien importante. Nosotros no podemos dar, ¿verdad?, a otras personas lo que no tenemos. Entonces, primero, por eso la charla básicamente o el webinario va enfocado más a indicaciones hacia los padres de familia. El padre de familia, ¿verdad?, tiene que ser capaz em, de identificar todas estas situaciones que de una u otra manera van a ser transmitidas, ¿verdad? El proceso de ansiedad, la situación de depresión, la angustia que puede estar viviendo. Entonces, si el niño que es sumamente inteligente, ¿verdad?, que está percibiendo justamente este cambio, porque anteriormente, tú lo has dicho, ¿verdad?, viajaba a un centro y eso a través del viaje, ¿verdad?, le permitía que asimilar un montón de estímulos auditivos, táctiles, luego era trabajado en las diferentes áreas de desarrollo, ¿verdad? En la institución, llámese en estimulación o en prebástica o en discapacidad múltiple. Entonces, había toda una rutina, por eso una de las cosas aconsejables es que ustedes como docentes itinerantes o docentes de apoyo, ¿verdad?, están brindando una serie de recomendaciones a través de las planificaciones que ustedes hacen llegar a los diferentes padres, en donde les hacen una rutina diaria. Entonces el padre tiene que ser, ¿verdad? Si tú le dices, hoy tienen que escuchar la canción de Barney, yo hablo de Barney porque era de mi época, creo que ahora ahí está Pepa y otras situaciones. Entonces, si esa es la actividad, estamos ahí en ese proceso, ¿verdad?, hablando la situación auditiva, la situación de atención, ¿verdad?, que va a permitir esa situación de tranquilidad en el niño. Pero si nosotros, ¿verdad?, no estamos dando ese tiempo para dar cumplimiento, para seguir una actividad que es rutinaria, vamos a de una u otra manera a retroceder en esos procesos, porque recordemos, el niño tiene todas las áreas, ¿verdad? Toda la motricidad fina, la motricidad gruesa, la parte cognitiva, tienen que ser estimulados a diario a través del mismo baño, a través de un canto, todas aquellas situaciones que permitan de una u otra manera llegar a que el niño baje su nivel de ansiedad para que el niño pueda responder de una u otra manera a todos los estímulos que el padre, entendemos perfectamente que esa es una labor bastante difícil, tanto a nivel de las áreas de desarrollo como educativo, ¿verdad? En donde el padre, sin tener sin ser docente, ¿verdad?, se ha tenido que ver también en esa angustia de tener que enfrentar directrices a través de una situación virtual que tal vez no tenía las herramientas, pero creo que va a ser de la única manera, ¿verdad?, en que ellos van a poder lograr que el niño no pierda de esas rutinas que ya habían sido logradas o alcanzadas en cierta medida a través de los procesos de rehabilitación que se dan en los diferentes centros de apoyo a la discapacidad. Ok, gracias Liz. Tenemos aquí otra pregunta de Geraldina Carvajal. Buenas, mi pregunta es, ¿el confinamiento qué tanto afecta a un niño o niña con discapacidad múltiple, socialmente hablando? La persona con discapacidad, ¿verdad?
si bien no tiene, en el caso de su niña Zoe, ¿verdad?, una situación de movilidad, pero sí tiene toda la parte cognitiva en donde ella era capaz de, como hablé anteriormente, ¿verdad?, del traslado desde su casa. Ella ya sabía que para eso había, vuelvo y repito, la rutina del baño, de la comida, del viajar, de recibir una hora de terapia, una hora de canto, entonces había toda una rutina. Entonces esta persona o esta niña sí está haciendo, ¿verdad?, el análisis cognitivo de que algo no está dándose de la manera como se debe de dar. Entonces, por eso la importancia de que el padre esté de una u otra manera dándole seguimiento a todas las planificaciones, a todas las instrucciones que ustedes como los docentes itinerantes o docentes de apoyo están brindando en base a las recomendaciones que se les puede dar o en base a toda la información virtual que se pueda recabar. Bueno, le vamos a ceder la palabra entonces a la licenciada Dina Colindo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias, licenciada Yadira, por el apoyo que nos está dando. La verdad que ha sido muy amplio el tema y que de una u otra forma nos permiten pues tener un poquito más claras esas dudas, preguntas que de una u otra forma estamos viviendo en este tiempo. Para ir ya concluyendo también, agradecerle por este tiempo, porque sé que he estado trabajando con cada uno de los papás, con niños y con familias y amigos que de una u otra forma están necesitando de nuestra ayuda. Solo para agregar algo más con respecto a las preguntas que hacía de la parte pedagógica, de la educativa, al igual que los centros educativos regulares, los centros de atención para personas con discapacidad, estamos en espera por la Secretaría de la CEDIS y por lo que es la Secretaría de Salud y la parte educativa igual, porque no podemos volver, porque también nuestros niños son de alto riesgo y de doble vulnerabilidad. De una u otra forma tenemos que ser cuidadosos y como lo mencionaba la licenciada Yadira, pues tenemos que tomar las medidas como el resto de las instituciones. Nuestra vida ha cambiado a partir de hoy, nuestro estilo de vida ha cambiado. Y ver también esto, como les decía ella, no como estoy encerrado, por qué y para qué, sino que verlo como una ganancia de vivencia entre nosotros mismos. Espiritualmente, emocionalmente, a veces se nos toca eso tan débil porque somos tan necesitados de compartir con otros siempre. El ser humano, como lo mencionaba él, ella es en ese sentido, necesita estar siempre juntos, no podemos estar aislados. Sin embargo, creo que el día de hoy estamos aprendiendo eso, de que tenemos que trabajar a nuestro distanciamiento social por nosotros mismos y sobre todo por el tipo de personas que tenemos a diario en nuestras manos, nuestros niños, nuestras personas con discapacidad. Ojalá que podamos lograrlo. Y como decía ella, me encantó esa palabra, una creatividad realmente diferente, una creatividad que nos va a permitir empezar de nuevo y poder creer que realmente lo que estamos haciendo es muy importante. Las rutinas, los trabajos que están haciendo los docentes itinerantes, los trabajos que están haciendo las maestras directas como la maestra de estimulación temprana y la maestra de prebásica y el programa de discapacidad múltiple, es muy importante y creo que de una u otra forma nos está permitiendo ampliar y ya ella lo está abordando junto con el licenciado Yulén y la licenciada Yadira, esto de que hay cosas que nos cambian, sí tiene que tener el confinamiento de repente un daño, si para nosotros que supuestamente somos dentro de lo que capaz de muchas cosas, imagínense nuestros chiquitos, nuestros bebés, cómo no estarán, lo que nosotros les transmitimos también. Así que a jugar más, a divertirnos más en casa, a buscar muchas cosas que sí podemos lograrlo y dejar que ese tiempo es para bien. Miremoslo como una ganancia, como nos decía la licenciada Yadira. Y gracias, Yadira, nuevamente por estarnos apoyando siempre. Sí, solo me resta, ¿verdad?, invitarles al próximo webinario que va a ser justamente sobre eso, sobre el juego, algunas recomendaciones básicas, pues si todavía seguimos en el confinamiento será el 19 de este mes. Y recordemos siempre que, que siempre van a existir este tipo de situaciones a lo largo, ¿verdad?, como lo comentaba pero lo importante es cómo la vamos a afrontar, cómo nosotros vamos a aprender, ¿verdad?, a hacer y a generar esas rutinas en casa que nos va a permitir una inteligencia emocional, que nos va a permitir, ¿verdad?, un descargue de nuestras emociones. Les agradezco por su atención y espero pues que lo que se haya comentado esta tarde haya sido para su provecho.